1968 en Nueva York. Esta es la historia de Frank Lucas, un tipo sin problema de glucemia ni de hipertensión. Dedicado a los negocios en el centro de Harlem, Frank se dedicaba a la vacunación preventiva de los bajoneros, Pues a mí me encantan las superheroínas. Él era el rey de ventas de estas sustancias en su barrio por su precio y su calidad. Sí, como lo sería Heisenberg en Albuquerque. You're goddamn right. ¿Y cuál es la historia? La historia es que Lucas no siempre fue el rey de Harlem, sino el aprendiz de otro rey, Bumpy Jones. Este era un tipo con sus orígenes bien arraigados al barrio. También tenía sus negocios de dudosa legalidad y respondía a las mafias italianas, pero se hacía querer por la gente. Le gustaba el asado, donde hacía el fueguito con los amigos. Literal, Frank era su fiel servidor, cumplía todas sus órdenes como buen soldado y oía con atención todas sus lecciones que Bumpy Jones le enseñaba, sobre todo en lo que refiere al mundo de los bienes de consumo. Bumpy Jones criticaba a algunas organizaciones que tienen el tupé de quitarse a los intermediarios. Un buen día, el jefe de Frank, en una de sus lecciones, la palma. Un gran tributo de despedida se realiza en honor a este discutible personaje querido en Harlem. Frank parecía uno de los pocos realmente afectados por el deceso de su jefe. Al resto era como si le chupara un huevo. También ya veían a Frank como un sirviente sin maestro a quien responder. Y se sentían con el derecho de tratarlo como basura, como Tango, este mafioso de poco porte, petulante, malcriado que quería asegurar su expansión en el barrio a partir de la muerte de Bumpy Jones. Bumpy Jones había tenido gran parte de su educación con la mafia italiana y habría interpretado bien cierto código de la familia, lo cual lo ayudó a cementar su propia estructura. Por otro lado, tenemos a Richie Roberts, un policía neoyorquino con acento neozelandés, que dedicaba su tiempo libre a los estudios para ser abogado. Richie y su compañero Javier se dedicaban a interrogar de manera amable a los maleantes de bajo calibre, con el único objetivo de conseguir peces más grandes. Un día consiguen la información de un tipo que realizaba apuestas clandestinas. Al revisar el coche de este delincuente, encuentran que toda la guita era de billetes sin marcar. No entiendo. ¿Cuál es el problema? Bueno, hoy todo podría interpretarse como más transparente en Nueva York, digamos. Pero no olvidemos que esto sucede a finales de los 60, momento en que la policía de Nueva York no era tan honesta. Y si tenés dudas, podés ver mi resumen de Sérpico. Pero en esta historia, el problema era que Richie quería entregar la guita a la policía, y eso los delataría como policías excesivamente honestos. Javier no quiere saber nada, pero Richie sí, y llevan la guita a la comisaría. Esto le costaría la confianza de todos sus compañeros. Richie y Javier ahora serían errantes del departamento. Pasando al plano personal, este honesto defensor del orden tendría otro quilombo. Su ex mujer se quiere mudar y llevar a su hijo a otro estado. Richie no está dispuesto a que lo aleje de él. Podemos ver que Richie tiene la moral alta, pero la mecha corta, cuando le dice a esta partida de vagos que les va a lobotomizar el cerebro a balazos. Bueno, no hay más nada que hacer. El asunto familiar será decidido en la corte. Por otra parte, tenemos a Trupo, un inspector sin moral absoluta. Este se dedicaba a incautar sustancias prohibidas, luego cortar la evidencia para devolver el material a sus dueños y conseguir beneficios económicos. Volviendo con Frank, a este le llega la noticia de que la calidad de las sustancias en Vietnam era de una pureza increíble. Recordemos que las fuerzas pacificadoras del tío Sam estaban poniendo orden en ese rebelde y comunista país por aquel entonces. Las calles de Harlem comenzarían a ser disputadas por nuevos líderes, como el forro petulante de Tango. Este le exige a Frank la parte que antes le correspondía a Bumpy Johnson, pero él le dice que espere sentado. A Tango no le gusta un carajo, pero se la tiene que morfar. Frank no lo duda más. Junta los pocos morlacos que tenía ahorrados y se va a Bangkok para visitar a Nate, un viejo amigo que estaba en las Fuerzas Armadas. Con la ayuda de Nate, conoce a unos distribuidores de la Fafafa, para luego ir con el fabricante de la tan preciada mercancía, un general dueño de la mayoría de las plantaciones de ese lugar. Frank le pone la tarasca y le asegura una compra garantizada cada mes. Esto es hacer negocios. Todos felices. ¿Y cómo haría Frank para hacer llegar el producto al consumidor sin intermediarios? Tal como le recordaba Bumpy Johnson. Esto sería gracias al mismísimo ejército yankee. Todos obtendrían una tajada de los beneficios. Frank, una vez de regreso en su casa, realiza el test de calidad sobre el producto, el cual arroja 100% de pureza, algo jamás conseguido antes en las calles de Harlem, que ahora se vendería como Blue Magic. El negocio crecería de una manera exponencial. Mientras tanto, Richie debería atender un problema en el que Javier estaba involucrado. Su compañero le había metido un corchazo a un dealer en un barrio picante, el cual estaba rodeado por la vecindad.
A Richie se le ocurre la genial idea de sacar al fiambre con los ojos abiertos, para simular que estaba vivo y que entonces no los caguen a palos. Pero Richie no era boludo y rápidamente se da cuenta que Javier le estaba mintiendo y que había matado al dealer para robarle la guita. Javier se había perdido en la falopa luego de haber quedado aislado del resto de la fuerza al intentar ser honesto como Richie quería. Entonces la amistad se va al carajo y Javier decide cortar por lo sano, que como mínimo es una contusión cerebral, 2 brazos rotos y una colección de frutillas. A los pocos días, a Richie lo llama un oficial para que vaya a la morgue. Un joven Daryl cazador de zombies lo recibe para que identifique el cuerpo de su ex compañero. Javier no pudo soportar más y la palmó producto de la sobredosis. Con él encuentran la reciente epidemia de Blue Magic. Esto ya era personal. El jefe de policía confiaba en la moral de Richie y le ofrece crear un departamento al margen del que ya existía para combatir el mercado de estupefacientes, con un grupo que fuese incorrompible. Sí, al jefe lo conoces. Es el que habría tenido unos traumas particulares parecidos a los del señor Lecter. Bueno, aquí le dice que ahora puede formar su propio equipo. Frank se muda a un mejor lugar en la ciudad y decide llamar a su familia en Carolina del Norte, para así llevar a sus hermanos y su madre a vivir en la abundancia. Estos llegan como si fuesen los mismísimos Beverly ricos. Beverly Hillbilly. Lo importante era tener a la familia cerca, y como decía Toretto, Salud, mi familia. Frank lleva a sus hermanos al barrio de la acción, donde les cuenta sobre los 15 años que habría trabajado y aprendido de Bumpy Jones. Si tuviese que hacer una crítica para una película que dura 3 horas, hay tiempo más que suficiente para moldear al personaje de Frank, con una historia más detallada del personaje, orígenes y fundamento. Pero esto no ocurre, y se pierde la oportunidad de empatizar con él. Bueno, es mi opinión. En fin, los hermanos le preguntan a Frank cuál era el secreto del éxito. Entonces él los lleva a donde se fraccionaba aquella magia azul. Luego les comenta más sobre su negocio en su restaurante preferido. Mientras formaba a sus hermanos sobre este comercio, ve que Tango estaba de nuevo por el barrio. Esta vez Frank es quien le exigiría la comisión a él. El señor Lucas le dice que elija: o paga o bala. Tango da demasiadas vueltas. Y... Está directamente bala ahí. bueno, un problema menos. Luego de este ejemplo práctico de cómo se resuelven los problemas en el barrio, Frank regresa para continuar con la formación teórica a sus hermanos. Muchachos, mejor prestar atención al hermanito, si no... ¡Hay tabla! Acá es donde te pido que te suscribas y Sí, estaba a compartas. punto de hacerlo, pero me ¿No quedé te sin suscribiste? internet. ¿No? Bueno, justo. ¿Ni compartiste? Sí, me voy a suscribir. Voy a compartir y activar las notificaciones. ¿En serio lo vas a hacer? Me prometiste que ibas a suscribirte. Richie también se haría de una nueva familia, otro grupo de policías disidentes de las políticas corruptas de sus semejantes. Richie les explica que solo buscan a peces gordos debido a esta nueva epidemia azul que azotaba las calles. Nada de dealers insignificantes, ¿ok? Frank se había convertido en una figura importante en la ciudad y ayudaba a los que habían sido fieles a Bumpy Johnson. A Frank no le gustaba llamar la atención y se lo hace saber a uno de sus hermanos cuando lo ve vestido como Johnny Tolengo. Con esa pilcha nueva, está súper pintón. Dejando la frase que caracterizaría al personaje de Frank. The loudest one in the room is the weakest one in the room. I told you that. Bueno, todo bien, hermanito, pero la próxima te vuelo la cabeza de una patada. Esa noche, Frank queda flechado por Eva, una puertorriqueña Miss Universo. Tranquilo. El Team Richie intentaba armar la red mafiosa alrededor de esta nueva sustancia. Richie había realizado su examen como abogado y recibe la carta donde le notifican que podría ejercer su licencia, pero no antes de finalizar sus tareas. Mucho trabajo de investigación, pero pocas pistas. Finalmente dan con un dealer al cual siguen y pueden llegar a un intermediario mayor. A este le interceptan las llamadas. Richie consigue guita con su jefe para simular una compra y así poder seguir con la cadena de distribución. Finalmente llega a un bar donde se realizará la operación y mientras vigilaba al dealer aparece Trupo para realizar una de sus actividades lucrativas, que era chorearse la guita del dealer. Al salir, a Richie no le queda otra que decirle a esta partida de delincuentes con placa que la guita que se llevaban era de la policía y los billetes estaban marcados.
A todos le cae como el orto y Trupo le advierte que no vuelva nunca a su barrio sin avisar. Richie se da cuenta que a este inspector le gustaba el lujo. Frank decide ir en serio con Eva y le presenta a su madre y su familia. Mientras que Richie batallaba con los servicios sociales por la tenencia de su hijo, los cuales lo ponían en duda debido a que Richie tenía un viejo amigo vinculado a la mafia italiana y que sería padrino de su hijo, y ese era Joey, sobrino de Catano, un capo mafia con el que Bumpy Johnson había estado relacionado. Catano y su sobrino estaban en la lista de implicados por el equipo de Richie. Este aprovecha a preguntarle por la magia azul a Joey. Joey le dice no saber nada, pero que estaba afectando los negocios del resto de la familia. El negocio de Frank no paraba de crecer, todos recibían la comisión como corresponde, y sus hermanos se dedicaban al abastecimiento de cada uno de los barrios utilizando como pantalla negocios legales. La guita entraba por todos lados, pero la altanería dentro de su negocio no estaba permitida. En una fiesta en su casa, el repelotudo de su hermano no dejaba de dar la nota, y el retarado mental de su chofer, que se había zarpado de merluzazos, le pega un tiro a otro boludo en el medio de la fiesta. Frank lo pone en orden tocándole la novena de Beethoven, pero con la tapa del piano. Ese es Mozart. Frank estaba furioso por la actitud que estaban teniendo algunos en su familia. El negocio se había hecho demasiado grande y otras familias, como la de Catano, querían participar del juego. El Tano le da lecciones de moral comercial. Catano había sido el personaje que había manejado a Bumpy Johnson durante décadas y le rompía los huevos ahora depender de Frank. Catano le ofrece a Frank la expansión en el resto de los estados y también protección para que otras familias no lo molesten. Al final llegan a un acuerdo y Frank le proveería de su mercancía por un precio justo. Richie sabía que Catano podría estar participando de todo este comercio opiáceo, pero tenía la intuición de que no era la cabeza de la serpiente. Por ese entonces, la batalla púgil más épica estaba por realizarse. Ali contra Fraser. Frank asistiría al evento y su mujer le regala un tapado altanero de los que Frank odiaba. Pero claro, no quería defraudar a su futura esposa. Richie se hace pasar por un fotógrafo durante la pelea y pone el ojo sobre Frank al ver un desconocido en las mejores ubicaciones. Richie no sería el único que había notado la presencia de Frank. El sorete de Trupo pregunta por aquel que tenía un asiento junto al ring y a Catano. Este descuido a Frank le costaría el anonimato que disfrutaba hasta ese momento. Unos días después, Frank y Eva se unen en matrimonio. Para Trupo era el momento justo de presentarse ante el nuevo magnate narco y así hacerle saber que no puede asistir a los eventos empilchado como Tolengo sin invitar aunque sea un café al inspector más querido de su barrio. Estás para ganar, qué alegría, qué alegría. Ole, ole, hola, vamos flaco todavía. Estás para ganar. El oficial le exige una cometa aparte de la que ya Frank aportaba a la policía local. Todo era culpa de ese saco altanero de mierda que lo había puesto en el foco de todos ahora. A Richie no le tomó mucho tiempo sacarle una radiografía a los orígenes y relaciones familiares de Frank. Enseguida, todos ellos se convirtieron en prioridad número 1 y comenzaron a seguir todas sus actividades. A pesar de todo esto, Richie todavía no estaba del todo convencido de que Frank fuese el orquestador de toda esta estructura delictiva. El jefe le dice que sin pruebas no hay manera de sostener el caso. Richie lo sabía, pero también sabía que el origen de las sustancias era asiático y esto permitía acotar sus búsquedas. ¿No las comía? ¡Come, no! Chino, no me come esto cosa. Era día de acción de gracias y todos recibirían pavo, excepto Trupo, que recibió trinitotolueno en el Mustang. Nadie jode con Frank Lucas. Frank se debería enfrentar a otro problema, cuando uno de los dealers estaba cortando la Blue Magic para sacar más rédito. Esto hacía que bajara la calidad del producto de Frank, teniendo consecuencias mortales para los clientes. Frank se prende fuego con Cuba y le dice que si lo agarra de nuevo vendiendo Blue Magic cortada, le va a arrancar la cabeza. Camino a casa, a Frank lo para la policía. Bueno, lo para Trupo para cobrárselo del auto. La cagada es que el remega pelotudo del hermano de Frank llevaba unos cuantos trucos de magia azul en el baúl. Frank y Trupo se putean y Trupo se lleva la mercancía. Lo que nadie sabía era que Richie había presenciado todo el evento. El hermano de Frank le pide disculpas por el descuido. Frank es comprensivo, pero después no, e intenta matar un mosquito con la cabeza de termo de su hermano. Su amigo mafioso, Joey, lo convoca para hacerle una propuesta. Este le ofrece una casa en las montañas a cambio de que deje a Frank Lucas en paz. La moral de Richie obviamente no se negocia, pero lo más importante es que ahora no había dudas de que Frank era el principal sospechoso.
Unos días después, Richie enfrentaría a su mujer en la corte por la tenencia de su hijo. Él intenta suavizar la relación, pero la ex lo putea por ser tremendamente honesto con su trabajo, pero increíblemente garca con la relación que ellos tenían. Richie reflexiona y cede por completo la tenencia de su hijo. A Frank lo observan de todos lados. Su mujer estaba hinchado los huevos de estar recluida en Navidad y le pide de salir. Y qué mejor que para una cena de Navidad, un buen chaufán con pollo. Y mientras su mujer esperaba en el auto, a Frank lo quieren jubilar. La relación con su esposa se estaba yendo al recarajo. Todo estaba en máxima tensión. El sorete corrupto de Trupo se presenta en la guarida de Richie para decirle que deberían trabajar juntos y que él se encargaría de vigilar a Frank. Richie le dice que la chupe, que él solito se puede encargar con toda la tarea. Frank le reclama a Katano la seguridad que tanto le habría garantizado, pero el mayor problema comienza cuando la guerra de Vietnam llega a su fin. Su amigo Nate le confirma que ya no puede enviarle más mercancía. Frank le dice que irá en persona a buscarla si es necesario y la va a traer metida en el orto para no defraudar a sus clientes. ¿Te acordás del pedazo de tarado de chofer del hermano de Frank? Una noche el loco sale zarpado de pancho de tanta falopa y lo agarran por dispararle a una minita. Entonces lo aprietan para que consiga información sobre Frank, el cual se encontraba de visita con su socio asiático. El general le dice que retirarse en la cresta de la ola es como no retirarse. Frank informa a su hermano del arribo de la nueva mercadería. El delator se había implantado un dispositivo para registrar la conversación. Y allí van Richie y su equipo con una orden del juez para registrar un avión proveniente de Vietnam. En ese preciso momento, Trupo irrumpe en la casa de la madre de Frank para registrar también. El inspector estaba detrás de la guita que los mafiosos suelen tener como vía de escape. Eva le sugiere a este que se vaya si no quiere que Frank lo mande a matar. Trupo le responde con un racimo de nudillos. Richie y su equipo revisan todo el puto avión y su contenido, pero no encuentran nada. Por el contrario, la suerte de Trupo estaba a su favor ese día, ya que se hace del dinero de Frank que se encontraba debajo de la cucha del Toby. A Richie, en cambio, lo cagan a pedos por insinuar que los héroes de la guerra pueden estar vinculados con el tráfico de la falopa. A él le importa una chota, ya que estaba seguro que la mercancía había venido en el avión. Lo único que quedaba por revisar eran los ataúdes de los soldados muertos en combate. En ese momento llega Frank de su viaje y se entera que Trupo estuvo en su casa y le había choreado la guita. Entonces pretende salir a darle un correctivo balístico, pero la vieja lo para de manos en la puerta y le dice que le chupa un huevo de donde sale toda la guita, que puede hacer cualquier cosa, excepto matar cobanis. Frank se quiere sacar a la vieja de encima, pero ella lo convence a hostias. Bien, señora, así, mocoso insolente, hacé caso a tu madre. Bueno, de nuevo con Richie y su equipo, ven que la gente de Frank había ido hasta donde estaban los féretros, el viejo truco de la magia azul en el doble fondo de los ataúdes. Los chicos siguen al camión hasta el centro de la ciudad. Richie avisa a todos los equipos que han encontrado la guarida de la felicidad. Un ejército de policías había llegado al lugar para reventar al boliche de Frank. Suben y luego de despejar de civiles la zona, Richie y su compañero hacen el juego de la mulata. ¿Qué mulata? El que te dio con la culata. Mirá este bestia. ¿Cómo le vas a dar con una masa de 10 kilos en la espalda, hijo de puta? Como poco, este va a cagar en una bolsa junto a su silla de ruedas el resto de su vida. Esto es abuso de la autoridad. ¡Le tiraste! ¡Yo te mandé al Pellegrini! ¡Le tiraste! Y ahora sí, que se pudra todo. Tomá, flaca, comete un talle 44 en el hocico. Se arma tremenda lluvia de plomo y Richie va detrás del hermano de Frank y finalmente lo caza intentando escapar. Es así como ahora las pruebas sobrarían para poner a Frank Lucas detrás de la reja durante 200 años. Richie estaría en primera fila para llevarlo personalmente. Toda la familia de Frank es arrestada. Richie finalmente inaugura su licencia de abogado en el juicio de Frank, pero Richie quería algo más grande. Frank era un pez gordo, pero uno que alimentaba la boca corrupta de muchos policías, jueces y fiscales. Y eso era más grande. Frank cree que sus contactos lo sacarían de ahí, pero Richie le asegura que las familias italianas que había dejado fuera del negocio no lo permitirían. Finalmente accede a darle el nombre de toda la corrupción a cambio de su libertad en algunos años. Toda la mugre que asfixiaba de corrupción en esa ciudad es apresada uno detrás de otro. Frank le pide en especial la cabeza de Trupo.
pero el muy cagón decide tomar el camino fácil, donde se hace cirugía estética en el cerebro. Frank y Richie pegan onda, y Richie consigue que le bajen la condena de 70 a 15 años, luego de los cuales es puesto en libertad. Toda su familia lo había abandonado, pero allí estaba su nuevo amigo esperándolo para nuevas aventuras. Richie le asegura que lo ayudará a integrarse. La película sigue un poco más, pero es medio al pedo. No le agrega nada más que Frank poniendo cara de boludo con los 15 años que se perdió. Y fin. 250 palo verde tenía Frank y perdió todo. Moraleja, cuando un general corrupto vietnamita te dice que te retires, es porque es hora de que te retires, a menos que quieras terminar con el culo enjabonado en los oscuros baños de la cárcel de Harlem. ¿Te gustó? Bueno, pagá con un like, porque esto no es una ONG. Suscríbete y compartila. Y nada de Blue Magic antes de ir a la cama. ¡Hasta la próxima! Thank you.